buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado La Hermosa, ubicado en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia. Su extensión es de 1 hectárea, es un lugar que está destinado sobre todo a lo turístico. Tengamos en cuenta que el municipio de San Jerónimo, donde habitan alrededor de 15.000 personas, es un lugar que se identifica mucho por eso, por el turismo. Viene gente de otras partes del país a conocer de toda esta diversidad agropecuaria. Bienvenidos a este capítulo. Desde el municipio de Pereira veremos las alternativas de pastoreo que están utilizando los productores ganaderos para que su acto sea eficaz y sus animales coman fresco. Ya les hablaremos sobre la inseminación artificial a término fijo, la cual tiene muchas ventajas productivas, sobre todo en las regiones del Trópico Bajo. Todos los detalles en instantes. En la finca Villa Carmen, ubicada en Bolívar, están trabajando con la raza de ganado Gir con doble propósito, con el fin de maximizar la producción. Por eso el médico veterinario Nelson Blanco nos da detalles de todo este tema. Estén muy atentos a la siguiente información. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Existen en promedio 10 formas de pastoreo para los bovinos. Entre ellas se encuentran el pastoreo rotacional y el continuo. Sin embargo, Felipe Huitrago, un médico veterinario y ganadero, nos cuenta en qué consiste la alternativa de pastoreo que utiliza. El principal objetivo es que los animales consuman alimento fresco siempre que se encuentren en el potrero, que no se alimenten del rebrote y no permanezcan por mucho tiempo en la misma parcela. A esta estrategia él la denomina ocupación diaria. Esto es una finca que, como les he dicho en otras oportunidades, tiene más de 100 años de ser de nuestra familia y que ha tenido una ganadería tradicionalmente en los sistemas de pastoreo que se han venido manejando durante el tiempo de historia que llevamos nosotros aquí. Y al principio una ganadería totalmente extensiva, después pasamos a pastoreo alterno, luego a rotaciones de más días de ocupación, y en este momento estamos tratando de acoplarnos a los sistemas como más actuales, que son de los de ocupación por muy poquito tiempo. Mientras los animales se encuentran en alguna parcela, los productores de este hato permiten que los demás potreros descansen de 30 a 36 días. Así el pasto va creciendo y los bovinos resultan consumiendo alimento fresco. Aspectos por los cuales estamos haciendo esto es porque se incrementa la cantidad de animales en unidad de área instantánea. Entonces hay una mayor descarga de materia orgánica, en este caso de boñiga y de orina, que va a hacer una fertilización natural y orgánica al sitio donde las vacas están. Nosotros tenemos parcelas de 2.000 metros cuadrados con ocupación diaria. Toda la rotación está entre 3.3 y 3.5 hectáreas. Luego allí tenemos más o menos en esas 3,5 hectáreas entre 34 y 37 o 38 parcelitas. En la hacienda Bohemia están destetando a los animales con menos peso y en los ganados de Levante se ha visto disminución en la ganadería de peso. Don Felipe nos cuenta que solo es cuestión de que los animales terminen de acostumbrarse a esta alternativa de ocupación diaria para volver a retomar el ritmo de la producción. Sin embargo, van a implementar un sistema de suplementación estratégica. Vamos acondicionándonos en este sistema. Se tienen que acomodar las vacas, se tiene que acomodar la gente que trabaja en la finca y se tiene que acomodar uno como propietario de la explotación, porque al aumentar el número de animales por unidad de área, que nosotros pasamos de más o menos 1.8, 1.9 unidades de gran ganado, en este momento casi a 3, estamos en 2.80 y pico unidades de gran ganado por hectárea de cabida en la finca. Antes rotaban a los animales con un periodo de ocupación de 4 a 12 días. Todo dependía de la cantidad de animales que estuvieran. Ahora, y gracias a esta alternativa de rotación, doblaron el número de animales en la finca. Nos pasamos a la ocupación diaria por los temas que les hablé ahorita, por tener
una menor incidencia de que las vacas se coman el rebrote y porque haya más desecho orgánico de las vacas en el potrero. Entonces estamos fertilizando naturalmente las parcelas. Pasamos en lo que teníamos hasta hace un año largo, que era 1.8, 1.9 unidades de gran ganado por hectárea, en este momento a 2.9 unidades de gran ganado por hectárea. En las fincas de menor producción es donde suele funcionar mucho mejor este sistema de pastoreo, debido a que el productor puede llevar un mejor control y estar más pendiente de las rotaciones, ya que el perímetro no es amplio y se agiliza el proceso. Adicionalmente se optimiza y ahorra en gastos, puesto que la mano de obra que se necesita disminuye. Empecé a escuchar que se podía aumentar el número de animales por unidad de área con este tipo de sistemas de pastoreo. Y porque llegó el momento en que las fincas como esta, si uno no aumenta la cantidad de animales que tenga, no es capaz de sostenerlas. Entonces llegó el momento en que tuvimos que pensar cómo aumentamos en la misma área el número de animales. Es haciendo unas rotaciones mucho más pequeñas, unas parcelas mucho más pequeñas donde podamos rotar el ganado mucho menos tiempo, y por eso estamos haciéndolo ahora. Finalmente, don Felipe nos cuenta que lo primordial es que todos los días sus animales cuenten con el mejor pasto y que además esté muy fresco. Por eso se siente satisfecho con los resultados que ha obtenido mediante esta alternativa de pastoreo. Luego de realizar el proceso de fertilización con los ovocitos y el semen bovino en laboratorio, se debe esperar 24 horas en las cuales los espermatozoides fecundarán los óvulos. Después de ese tiempo se seleccionan las estructuras que fueron fecundadas y estas son pasadas a una placa que contiene medio de cultivo. Allí comienzan los procesos de división celular que indican el inicio del desarrollo de los embriones. Este proceso de desarrollo empieza por medio del clivaje. El clivaje es un proceso en el cual empieza la división celular o mitosis. Entonces, estas estructuras que fueron fecundadas empiezan a dividirse en blastómeras. Empieza primero la división de 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras hasta 16 blastómeras. Las 16 blastómeras se encuentran en el día 3 de cultivo, es decir, 3 días después de realizado el cultivo nosotros hacemos un proceso de selección llamado clivaje o día 3, en donde hacemos una selección de esos ovocitos que llegaron y que se fertilizaron, cuáles fueron fecundados por los espermatozoides y empezaron este proceso de desarrollo embrionario. En ese punto se procede a dejar las uniones que sí realizaron la división celular y se desecha lo que definitivamente no fue fecundado. Luego de esta selección, el material genético entra nuevamente a las incubadoras, donde van a permanecer 3 días más. En el día 6 de cultivo realizamos un proceso llamado previsión, en el cual de estas estructuras que clivaron hacemos un conteo de cuáles ya son embriones tempranos. La transferencia de embriones se realiza en el día 7 de cultivo, por lo que la previsión se hace 24 horas antes y es ahí cuando se envía a los ganaderos el número total de embriones que se tienen hasta el momento como resultado de la fertilización en laboratorio. Si los embriones van a transferirse en una finca cercana acá al laboratorio, se entregan ese mismo día 7 en pajillas ya para la transferencia. Pero en caso de que de pronto los embriones viajen a algún lugar del país y pues tengan que irse en aeropuerto o por terminal, entonces se entregan en día 6 en medio de cultivo en unos tubitos, o también se pueden ir en día 5. Entonces estos tubitos se les agrega medio de cultivo, aceite mineral completamente estéril y se les agrega gas para simular las mismas condiciones que tienen acá dentro de las incubadoras. Aunque el número de embriones está determinado al momento de hacer la previsión, puede aumentar cuando el material llega a los productores el día de la transferencia. Esto sucede especialmente con las líneas genéticas cebuinas. Suelen ocurrir en ciertas razas, como es la raza Nelor, la raza Brahman, Gúsera, que son razas de desarrollo
mucho más rápido que de pronto para la transferencia ya hay embriones en BN, es decir, eclosionados, en eclosión o eclosionados. Entonces, todas estas observaciones se hacen dentro del protocolo, se transfieren, igual son embriones, también tienen una tasa de preñez, o sea, son perfectamente transferibles. En caso de haber más embriones de los necesarios para el número de receptoras sincronizadas en la finca, existe la posibilidad de aplicar la técnica de congelación directa en el laboratorio para evitar la pérdida de este material genético. La técnica de congelación directa, ODT, es una técnica que se ha venido usando con mucha fuerza desde el año pasado acá en Colombia, porque la mayoría de los ganaderos de pronto quieren tener un banco de embriones congelados para cuando de pronto alguna receptora entre en celo natural o para hacer una sincronización exclusiva para embriones congelados. El proceso de congelación de embriones se realiza con un medio denominado etilenglicol en una máquina que se encuentra a -6 grados centígrados y llega a -32 grados. Una vez se ha pasado la curva de congelamiento, los embriones pasan a los termos de nitrógeno, en donde pueden ser conservados en perfecto estado el tiempo que los productores dispongan para realizar las próximas transferencias. Las medidas de bioseguridad son el conjunto de normas y procedimientos que tienen como propósito disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o vida de los consumidores o el medio ambiente. En esta planta de desposte de cerdos ubicada en la ciudad de Pereira se aplican dichos procesos a través de las buenas prácticas de manufactura, especialmente en la higiene de operarios y visitantes, mediante la dotación completa, lavado de manos antes de ingresar a la planta y hábitos de desinfección durante y después del proceso. Todo inicia desde una capacitación previa al personal que va a ingresar a la planta, en la cual se hace una pequeña charla explicando cuáles son los pasos o cómo debe ser el comportamiento dentro de las zonas de procesamiento. La dotación siempre va a ser específicamente para un visitante, tienen que ser de colores claros, por lo general siempre se utilizan antifluidos que son mucho más fáciles de eliminar todo tipo de suciedad. La dotación de los operarios siempre debe ser de colores claros para evidenciar limpieza. Asimismo deben portar cofia y tapabocas para prevenir una contaminación por microorganismos. El lavado de manos siempre tiene que hacerse previamente al ponerse pues los guantes. Se hace un lavado de manos hasta el antebrazo para garantizar que haya eliminación total de cualquier tipo de microorganismo que esté en la piel. Luego se ponen los guantes y se hace otra vez un lavado de manos con los guantes puestos. ¿Para qué? Los guantes no están estériles, es decir, no puedo garantizar que no haya presencia de ningún tipo de microorganismo. Entonces lo que hago con el lavado de manos es básicamente mitigar ese tipo de riesgo. Igualmente, la desinfección se realiza en el calzado de las personas con un líquido a base de ácido peracético. El líquido es básicamente un pediluvio. El pediluvio lo que me garantiza es una desinfección de las botas o de los zapatos. Ahí lo que tenemos es un desinfectante que puede ser un hipoclorito o en nuestro caso nosotros utilizamos un ácido peracético con ácido acético y simplemente hacemos la desinfección y ya se dan ingreso a la planta. Con estas prácticas de bioseguridad se previenen bacterias de la industria cárnica como la salmonela, E. coli o listeria. Por esta razón se realizan limpiezas diarias y muestreos biológicos para establecer las cargas microbianas. La limpieza se realiza siempre con un detergente, por lo general uno trabaja con detergentes alcalinos para la eliminación de la grasa. Esos detergentes se enjuagan directamente pues en las superficies y finalmente se realizan los procesos de desinfección. Las frecuencias se van estableciendo a raíz de unos muestreos microbiológicos y una validación de POEs. Esa validación de POEs se hace básicamente por una serie de muestreos que me van a garantizar a mí, digamos, por ejemplo, después de tantas horas de proceso, de tantos kilogramos procesados, voy a tener una carga microbiana estable. Si la dejo pasar de ese límite, ojo, tengo una alerta porque puedo contaminar producto. Al implementar estos protocolos se protegerá la inocuidad de los productos y las personas que los consuman tendrán la tranquilidad de no contagiarse de alguna enfermedad. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿la bronquitis infecciosa es una enfermedad que afecta mayormente a bovinos,
B, aves gallináceas, C, peces. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿la bronquitis infecciosa es una enfermedad que afecta mayormente a bovinos, B, aves gallináceas, C, peces? La respuesta correcta es la B. La bronquitis infecciosa es una enfermedad viral que ataca a pollos y gallinas de todas las edades. Provoca inflamaciones catarrales en las mucosas del aparato respiratorio, generando estornudos, bloqueos nasales y afectando el tracto reproductivo y la producción de huevos. La inseminación artificial a tiempo fijo es una técnica en la cual se utilizan hormonas. Mediante este proceso, el ganadero puede sincronizar los celos y las ovulaciones de cada hembra, permitiendo así aumentar el número de inseminaciones en un periodo de tiempo mucho más corto. Esta técnica ayuda, entre otras cosas, a mejorar la genética de cada animal, detectar el celo, aumentar la cantidad de terneros destetados, reducir los tiempos posparto y mejorar la fertilidad y el intervalo entre un parto y otro. IATF, que es la sigla de inseminación a término fijo, es una práctica que estamos implementando aquí, que nosotros no somos los únicos y tal vez ni mucho menos los primeros. Eso ya está difundido por muchas partes de las explotaciones más tecnificadas de la ganadería en nuestro país, que pretende optimizar la fertilidad de las vacas. Es decir, que cuando las vacas están más o menos en el primer tercio de su lactancia, que es cuando todavía no han perdido mucha condición corporal por entregarle la leche a sus crías, ellas están teniendo un buen funcionamiento de su sistema reproductivo. Esta técnica le permite al ganadero que en su hato se maneje una tasa de preñez aún más alta a la que normalmente se obtiene, pues en el mismo día se puede preñar todo el lote. Adicionalmente, la inseminación artificial a término fijo puede practicarse tanto en vacas como en terneras. Yo todavía no tengo mucho tiempo en la implementación del IATF, entonces no tengo una estadística muy cierta y muy confiable del sistema, pero sí, claro. Si yo antes me demoraba para preñar una vaca después del parto entre 90 y 120 días, hoy me estoy demorando entre 45 y 60 o 70 días máximo. Lógicamente estoy teniendo un intervalo entre partos mucho menor, que me ha hecho que yo produzca mucho más animales en la misma época de tiempo. El control de los ciclos en conjunto se consigue mediante el implante de un dispositivo intravaginal, el cual contiene progesterona, la hormona encargada de regular el ciclo de las vacas. Una vez introducido el dispositivo, se deja por un periodo de 9 días, mientras hace efecto y las hormonas actúan, van liberando la sustancia que bloquea los ciclos. Esto permite que al retirarse el dispositivo, las hembras reanuden el ciclo y ovulen en conjunto. Antes de realizar cada procedimiento, el ganadero debe cumplir con ciertos parámetros, entre ellos palpar a las vacas antes, revisarlas por medio de un ecógrafo y asegurarse que ellas cuenten con una buena disposición de alimentos. Lógicamente tiene condiciones que hay que cumplir. La primera, tener instalaciones adecuadas para hacer todas las prácticas que se necesitan. ¿Qué son qué? Y cuando las vacas están en el preparto, hay que tenerlas muy bien para que ellas críen con muy buena condición corporal. Y aprovechar esos primeros 30 días, a partir del día 30, donde ya muy seguramente hubo una involución uterina, aprovechar ese momento para estimular una nueva ovulación. Y entonces hay que palpar las vacas para ver cuáles verdaderamente sí son susceptibles al tratamiento de la IATF. En las zonas tropicales y subtropicales de Colombia es importante que el ganadero se asegure de suplir todas las necesidades que demandan las hembras para que la técnica de inseminación artificial a término fijo funcione correctamente. Una de las recomendaciones que nos brinda el médico veterinario que nos acompaña es ofrecerle a las vacas pastos como el braquiarias, brisanta, humidícola, entre otras. Adicionalmente, asegurarse que cuenten con agua y un espacio adecuado en el que puedan permanecer. Este es un pasto que se llama braquiaria, brisanta, saraes o Toledo.
Algunos le dicen Saraes, otros le dicen Toledo. Es un de la familia de las brisantas, como ya hablamos, y es un pasto que da una gran cantidad de comida por unidad de área, y que en el momento ideal de pastoreo ofrece una comida de muy buena calidad. No tiene que haber ración especial de suplementos, solo con el pastoreo. De hecho, este grupo de animales que lo estamos trabajando no come sino pasto en el potrero, no más. Adicionalmente, implementar este tipo de sistemas de inseminación a término fijo en las regiones del trópico bajo colombiano demanda, entre otras cosas, que el predio ganadero esté 100% adecuado para los bovinos con corrales, cercas y divisiones que permitan mantener controladas a todas las reses. Además, ayuda a que no se genere estrés calórico. La certificación en buenas prácticas ganaderas representa para los productores el aseguramiento y la prueba oficial ante cualquier mercado de que sus productos son de alta calidad. Las BPG buscan transformar las ganaderías colombianas en sistemas productivos más competitivos, con nuevas proyecciones y una visión de sostenibilidad a largo plazo. Consiste en que llevemos una serie de registros y documentación, procedimientos que se realizan en la finca, y a través de estos llevar registro y control para que la autoridad sanitaria, al momento de hacernos una visita de inspección, nos certifique que nosotros aquí producimos de manera sana e inocua, que los productos finales, la carne en este caso, o la leche, cuando la finca es productora de leche, no va a producir daño al consumidor final. El cumplimiento de las BPG tiene un impacto directo en el mejoramiento de la productividad, rentabilidad y eficiencia de un predio ganadero. Adquirirla no solo representa un mejoramiento en los procesos dentro de la finca, sino en las oportunidades de negocio con las industrias cárnicas y lácteas. Garantizar a los consumidores que no van a tener ningún daño al momento de consumir los productos, ya sea la carne o la leche. ¿Quiénes son los consumidores? Pues los mercados. Los mercados internacionales hoy nos están exigiendo que cumplamos con una serie de requisitos. Por ejemplo, el país hoy se encuentra en un proceso de certificación contra la fiebre aftosa. Para el caso de las buenas prácticas en las ganaderías de carne, tenemos que cumplir con una resolución ICA, que es la 2341, donde establece varios puntos que son los que evalúan. Hay unos criterios fundamentales, unos criterios mayores y unos criterios menores. Y cada uno de estos hay que cumplirlos en una proporción con el fin de llegar a lograr lo que se requiere, que es la certificación. La ganadería El Rosario, ubicada en el departamento de Córdoba, trabaja con ejemplares cebú para la comercialización de carne, y hace 5 años buscaron la asesoría necesaria dentro del gremio ganadero para mejorar sus sistemas de producción. Desde entonces conocieron y entendieron la importancia de certificarse en buenas prácticas, no solo para aumentar la rentabilidad de sus procesos, sino para mejorar su producto. Teniendo una asistencia veterinaria, estaba aplicando los medicamentos de manera oportuna y no tenía problemas en los frigoríficos por residualidad o por decomisos, por malas aplicaciones de tratamiento. Las buenas prácticas ganaderas son garantía de que nosotros estamos sacando un producto de calidad. Hoy los mercados internacionales exigen calidad, aparte del volumen exigen calidad, y una de las barreras que tenemos son barreras sanitarias. Las buenas prácticas nos permiten dar fe que nosotros cumplimos con requisitos que tienen las entidades internacionales o las entidades de control sanitario internacional. Podemos dar fe de eso a través de nuestra autoridad sanitaria, que es el ICA, de que aquí se están cumpliendo esas normas. Actualmente, la mayoría de producciones ganaderas aún no dimensionan el abanico de posibilidades que genera el cumplir con estas normas. Insertarse en los procesos de certificación permite que el país en general tenga mayor facilidad de acceder a mercados internacionales, que es, según nuestro entrevistado, lo que está generando mejores ingresos en el sector productivo. Las buenas prácticas ganaderas, a pesar de ser una resolución emitida por la autoridad sanitaria del ICA, debería ser algo que le naciera al productor cumplirla, porque esta a su vez, que estamos garantizando un producto de calidad, que va a ser sano, inocuo al consumidor final, nos va a ayudar a hacer nuestro negocio más rentable, porque vamos a tener control de todos los procesos, porque a su vez vamos a ahorrar en el consumo de insumos.
Actualmente y en cifras aproximadas, aquí en el departamento de Córdoba hay alrededor de 27.000 predios ganaderos, de los cuales en producción cárnica solamente hay 64 con certificado en buenas prácticas ganaderas. En general, en toda Colombia se tiene que hay 700.000 predios ganaderos y de esos 700.000, solamente 1.000 tienen ese certificado. Creo que los ganaderos, como te lo dije anteriormente, tienen desconocimiento del proceso. No es un proceso tan engorroso. Hay que cumplir una serie de normas, hay que cumplir unos requisitos, hay que llevar unos documentos y hay que tener la asesoría de un profesional. El ganadero debe cambiar la mentalidad de tener un negocio tradicional a tener una empresa. Las pautas para lograr la certificación no son difíciles de cumplir. El primer paso que el ganadero debe dar es inscribir su predio ante el ICA y en ese documento informar todos los ingresos y salidas de bovinos. Después de esto puede comenzar con los ajustes necesarios en la finca y sus procesos. Bajo la premisa de que bovino que sirve para la pista rinde en la producción o viceversa, en la finca Villa Carmen, ubicada en el municipio de Maates, Bolívar, se enfocan en el manejo de la raza bovina Gyr con fines de doble propósito. No solo para maximizar la producción, sino para asegurarse de que en su hato se tienen únicamente los animales de calidad superior. Por esta razón, el médico veterinario Nelson Blanco nos cuenta sobre los aspectos que evalúan de estos ejemplares. Si el animal es hembra, que sea un animal femenino con sus fortalezas en cuanto al sexo. Y si es masculino, pues que tenga su rasgo masculino, ¿no? Sus características de la raza, su fortaleza y firmeza en definido sus aplomos, pues digamos, arco de costilla, orejas, características raciales, para irnos a pista o manejar las líneas para tener la explotación nosotros definida para cualquier tipo de eventualidad, sea competitivo o sea en producción. El aspecto más esencial para nuestro entrevistado es tener en su hato animales que presenten altos índices de productividad. Por esta razón, las características de la raza Gyr son que sean profundos y amplios, con el dorso recto, aplomos definidos para que también puedan ser llevados a las grandes competencias, además de que tengan la proyección de la ubre en el caso de las hembras para que le garantice al productor un alto rendimiento en la producción de leche. Que es un animal con todas las definiciones de la raza Gyr. Digamos, orejas, cabeza convexa, los colores definidos de Gyr, rasgos de Gyr, que no tenga nada de pigmentación por ningún lado. Esos son los que nos fundamentan a nosotros y el desarrollo que van dando ellos mismos. Entre mayor producción de leche que tenga la vaca, el metabolismo será más eficiente, generando una adecuada circulación y capacidad de almacenamiento de los nutrientes en el animal, que permite que el ganadero tenga mayor aprovechamiento de esa característica genética llamada amplitud para aumentar los ejemplares en su hato y para llevar a la pista de juzgamiento, debido a que cumplen con los requisitos estipulados para la participación. Longitud la da el dorso. Y lo que es el largo, pues lo da el dorso, y la amplitud la da así el arco que haga las costillas. Más que todo va con el dorso, que es un dorso recto, que es el que va a mantener el peso del tórax y el peso de la ubre, obviamente con las caderas, ¿no? Que el animal tampoco puede ser caído de cadera porque representa problemas en la ubre. Porque la cadera internamente se ha demostrado que es la que sostiene los ligamentos que sostienen la glándula mamaria. Los problemas relevantes que impiden que el ejemplar pueda participar en la pista son vacas con aplomos indefinidos que se tropiezan y caen, y machos con cuernos que están muy pegados a la cabeza que generan roces con las orejas, produciendo enfermedades infecciosas. Tratamos de mejorarles todas las condiciones negativas a la raza. Si hay que meter una línea para mejorar aplomo, la metemos. Si hay que mejorar una línea para mejorar leche, lo hacemos. Si hay que meter una línea para mejorar cabeza o caracterizaciones raciales, pues lo hacemos. Porque hay muchas ganaderías que mejoran la producción de leche, pero no tienen buena caracterización racial.
Un aporte que hace el médico veterinario Nelson Blanco es que antes de llevar a la pista a un ejemplar, es fundamental que se enfoque primero en el rendimiento de todo el establo, puesto que un ganado con alto potencial en producción y reproducción será sencillo elegir quién se presentará en la pista, ya que todos los ejemplares cumplen con los requisitos. Posteriormente, la presentación y organización definida en la competencia le permite destacar las bondades del animal. Al regreso, conoceremos un producto que ayuda en la etapa de finalización bovina y hablaremos con productores que decidieron reemplazar el concentrado por el botón de oro. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En las ganaderías para cebas se utiliza un proceso de finalización que es meses antes del sacrificio. Lo que se busca es que el animal aumente el peso, incluso más que durante su desarrollo. Por eso hablamos con un productor que logra aumentar 1 kilo por día en sus animales. Todos los detalles en instantes. Realizar cruzamiento de razas europeas con propósito cárnico tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso nuestro equipo periodístico de la finca de hoy se trasladó hasta Corinto, Cauca, para conocer con detalle en qué consiste todo este tema. Les contaremos sobre la experiencia de unos productores vallecaucanos, los cuales están reemplazando el concentrado de sus animales por silo de botón de oro. ¿Cuáles son los valores nutricionales de esta planta? Ya se los contamos. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Evitar problemas en su cultivo o corregirlos antes de que sea demasiado tarde es la ventaja que brinda actualmente la tecnología a los agricultores colombianos. Es el caso de los productores de yuca que, valiéndose ahora de estrategias como la agricultura de precisión, pueden evitarse los dolores de cabeza durante los 7 a los 10 meses que esperan para obtener su cosecha del tubérculo, dependiendo de la variedad. La herramienta principal son drones como este. Gracias a eso nos programamos respecto al cultivo y de esa forma podemos crear un plan de acción para este cultivo y generar mayor productividad para el agricultor. Para la yuca en específico, por ejemplo, hacemos unos 7 vuelos. Los primeros 3-4 meses es como de establecimiento del cultivo y luego de eso lo que hacemos es para cada 3 meses o cada 2 meses hacer un vuelo para poder detectar cuáles son los cambios que ha tenido el cultivo. Mediante un simple vuelo y luego de un minucioso análisis de la información recolectada mediante fotografía, los expertos están facultados para entregarle al agricultor un diagnóstico completo de su cultivo, que comprende desde mapas del estado vegetativo de sus plantas hasta enfermedades y proyección de lo que obtendrá en su cosecha. Cada dato recolectado mediante cámaras térmicas de alto alcance va alimentando a su vez las bases de datos sistematizadas con las que se predice la productividad. Modelo reconocido como Machine Learning, es decir, identificación de patrones complejos en millones de datos. Utilizamos cámaras multiespectrales, ¿cierto? Y cámaras RGB, que lo que hacemos es colectar información mediante fotografías. Eso maneja un ancho de banda que es el infrarrojo lejano. Entonces, gracias a este ancho de banda, esta longitud de onda, lo que nos permite a nosotros es capturar lo que se conocería como la temperatura del ambiente. Hacemos una fórmula matemática obtenida, ¿cierto? Capturamos esa información, lo volvemos imagen. El análisis de la información recolectada evalúa cada una de las etapas fenológicas de la planta y permite identificar para prevenir si el cultivo va a enfrentar alguna fase crítica. Tenemos unos software de procesamiento, cogemos cada imagen individual, las unimos todas en una. Eso se llama un mosaico o un ortofotomapa. Luego de eso creamos una grilla sobre este mapa, extraemos la información mediante líneas de comando que nosotros hemos diseñado desde acá, desde la plataforma de fenotipificación, y esto lo convertimos en índices de vegetación. Estos índices de vegetación entran, digámoslo así, en una caja oscura que nos va a decir a nosotros cuál es el modelo mejor para producir, para detectar o predecir la productividad. El mayor reto para los expertos es la interpretación de los datos mediante la lectura de los mapas de esta amplia gama de colores. Esta paleta de colores va asignada a un índice de vegetación. Hay diversos índices de vegetación. El más conocido es el NDVI. Entonces, el NDVI lo que me dice es que a un mayor índice, ¿cierto? O sea, un mayor valor que va entre -1 y 1, entonces entre más cercano estés al 1, tu planta está
muy sana. Cuando nosotros comenzamos a analizar toda esta información y comenzamos a detectar que una planta está por ahí en 0.4, 0.3, 0.2, entonces ya tenemos que generar alertas. Interpretados los datos, se realizan los informes que se le entregarán al agricultor con las recomendaciones puntuales, las cuales pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la fertilización, la aplicación de insecticidas o las debilidades o fortalezas que tenga su cultivo en particular. Mira, en esta zona específica de tu cultivo tiene una deficiencia de nitrógeno, tiene una deficiencia de nutrientes o tienes alguna maleza o alguna enfermedad. Por favor, afecta o ten precaución sobre lo que está ocurriendo en esta zona. Con cada mapa o diagnóstico se espera que el agricultor tome las decisiones certeras que le disminuyan sus costos de producción y le incrementen la productividad. Puede crear planes de mitigación o planes de fertilización dependiendo de su cultivo, ¿cierto? Lo que le hace abaratar costos porque no va a utilizar la misma cantidad de fertilizante para toda la extensión del terreno, sino que va a ser muy focal y muy dirigida. Similar sucede con el uso del agua. Podemos hacer y podemos determinar qué zonas del cultivo necesitan más o menos agua y de esta manera podemos hacer una reducción de agua, lo que se vería agradecido en el medio ambiente, porque hacemos un uso responsable del agua. El término de agricultura de precisión se refiere a la gestión de los cultivos mediante herramientas que se valen de la medición y observación constantes a través de sistemas de información geográfica y satelital, con 4 pasos puntuales que son la recolección de datos, el análisis de estos, la toma de decisiones y el monitoreo frecuente de los rendimientos de cada cultivo. Actualmente, los productores buscan estrategias para maximizar la producción y asimismo lograr ser más eficientes y con mayor rentabilidad en sus hatos. Un ejemplo de esto es la apuesta por los cruces. En el caso de la hacienda García Bajo, ubicada en el departamento del Cauca, donde se realiza trabajo genético con cruces entre razas europeas para propósito cárnico, desde este hato analizaremos cuáles son las ventajas y desventajas de llevar a cabo este tipo de técnica entre estos ejemplares. El vigor híbrido es la expresión genética de los animales al cruzar 2 razas distintas. Pues el vigor híbrido es lo que más queremos nosotros aprovechar. Y aquí en la hacienda usamos 3 razas principalmente, que son el Simmental alemán, el Charolais de origen francés, preferimos las líneas francesas, y el Angus, trabajamos tanto líneas americanas como argentinas. Entonces con esas 3 razas hacemos cruzamientos con el ganado Brahman gris que tenemos. El aporte que hacen las razas cebuinas a las europeas es que dan un 50% de sangre que contribuye con la rusticidad y las especies como Charolais y Angus aportan musculatura, fertilidad, su desarrollo es vertiginoso y le genera mayor ganancia de peso. La raza Charolais de las 3 que usamos tal vez es la más cárnica. Yo diría que es una raza que para cruces terminales sería ideal. Es la que mayor carne nos da, mayor volumen de carne a nivel de tren posterior y de lomos, pero en su habilidad materna es la más deficiente de las otras 2 razas. En cambio las Simmental y las Angus las estamos usando desde novillas con muy buenos resultados. Son animales de mayor habilidad materna, las Simmental y las Angus rojas. Las razas Charolais y Angus presentan resultados favorables en cuanto a musculatura. En el caso de los ejemplares Simmental, son menos encarnados en su tren posterior, generalmente se enfocan en las hembras para que sean receptoras de embriones. El médico veterinario David Enrique Orejanera realizó una evaluación para determinar los resultados que ha obtenido en cuanto a rendimiento y peso de estas razas europeas. Medidas en números, las razas se comportan de manera similar en cuanto a sus pesos. Vamos a hablar inicialmente de pesos al destete, de toros que ya hemos trabajado y tenemos un número bueno de crías destetadas el año pasado. Por ejemplo, en la raza Simmental, el toro 64 nos destetó 8 machos con 281 kilos, estos son pesos ajustados, y 12 hembras con 264 kilos. En la raza Charolais nos destetó 10 machos de 272 kilos y 5 hembras con 265 kilos. Y el ganado Angus nos destetó 16 animales con 273 kilos, 16 machos, y 13 hembras con 267 kilos.
Una de las recomendaciones que hace nuestro entrevistado al realizar los cruces para propósito cárnico es tener presente factores como el vigor híbrido y los cuadros nutricionales para garantizar el desarrollo corporal de los animales y que en el resultado terminal presenten índices altos de producción. Estamos usando Toledo con un gran resultado. También tenemos algo de Mombasa, muy poco porque las tierras son muy ácidas, pero sí hay zonas que nos soportan Mombasa y las Tanzanias. Yo creo que los cruzamientos son muy importantes, pero también eso nos sirve, pero siempre y cuando tengamos siempre muy en cuenta la calidad de la comida. No podemos tener animales de muy buena genética sin buena comida, o muy buena comida pero sin animales que tengan genética. Esas son dos cosas que tienen que tenerse y tienen que ir muy de la mano. Yo puedo tener esos animales, pero si tampoco tengo la comida, al animal no le va bien. Todo depende también de nuestra parte nutricional. Y pues aquí los manejos de praderas también han sido bastante grandes, las nuevas pastos que han entrado mejorados. Calcular los parámetros de comportamiento del resultado terminal entre razas europeas para propósito cárnico le permitirá trazar metas a largo plazo en su hato, con el fin de que sea una producción eficiente y rentable para el flujo de caja de los ganaderos. Evaluar el estado corporal y ganancia de peso por día es la clave para determinar el potencial de cada ejemplar y que se vea reflejado en su desarrollo y marmoreo. Potencialice el metabolismo y mejore la condición de sus animales. Incremente producción con los aportes suplementarios del extracto hepático Hepatogan, un producto Conavet. Hablemos de ganadería. Se puede guardar pasto para el verano y mantener los animales. Otro problema es que, por ejemplo, en este momento el palmiste está muy caro. Los concentrados están muy caros y esto nos baja muchos costos. Si no tiene usted riego, entonces en épocas de lluvia se le puede botar el abono. Ayudarle en estas tierras que son muy áridas, ahorrarle con el orgánico y con algo de químico. Un 70% orgánico y un 30% de químico. Se deja 15 días sin echarle agua para poderlo cortar, para que no tenga mucha humedad. Hay que saberlo cortar, hay que cortarlo a boca tierra, o sea, no dejarlo muy alto para que, o si no se nos dañan los cortes. Hay que mirar la etapa en que se puede cortar el pasto que está en el estado de floración o que esté ya prácticamente maduro. Coge un color amarillo y tiene buena caña y buen forraje. Está más o menos un 50% de caña y un 50% de forraje. Ya el pasto molido en la caneca, lo que hacemos es echarle aguamiel o agamelaza, y lo pisamos para que se compacte y no se nos vaya a dañar el ensilaje. Entonces aquí lo podemos hacer de varias formas, con un eje de carro pequeño, con un palo que no tenga mucha punta, o nosotros mismos metiéndonos dentro de la caneca y pisando. Que quede bien sellado para que no entre oxígeno y trabaje las bacterias anaeróbicas como debe ser. Cuando está mal sellado, esto aquí no coges hongos, se llena de hongos, entonces no sirve, le puede hacer daño a los animales. El incremento de hasta 31 puntos porcentuales en los sólidos de la leche de sus vacas desde que dejaron de ser suplementadas con concentrado y en su reemplazo reciben únicamente siglo de botón de oro es una de las tantas ventajas que Alexia Arango encontró en esta herbácea que según algunos estudios bromatológicos posee en fresco hasta un 26% de proteína y permite hasta 7 cosechas por año. Este ganadero nos comparte su experiencia. Llevamos más o menos 2 años haciendo el ensilaje por el tema de poder tener reservas de comida en caso de que se presente alguna, digamos, tema de falta de forraje en el potrero y por el tema de mano de obra. Es un proceso mucho más eficiente y mucho más sencillo que manejar el corte a diario. Lo más significativo, según Alexia, además del mejoramiento en la calidad de la leche, está en el incremento de la productividad de toda la finca. Con el botón de oro, aparte de incrementar la cantidad que produce cada animal, pudo también incrementar el número de vacas en producción. Manejamos una densidad de carga de 4 animales por hectárea.
y unos promedios de 15, 16 litros por vaca día. Digamos que el beneficio más grande es que hemos podido subir la carga animal de la finca a 7 animales por hectárea y hemos visto una mejoría sobre todo en los sólidos totales de la leche y en el tema de la producción hemos logrado hasta 18 litros por vaca día. Sumado a las riquezas nutricionales propias de la planta leguminosa, su éxito radica en el protocolo implementado en la elaboración de cada una de las toneladas del silo. El botondero se corta, se deja de un día para otro en el lote lo más regado posible. Al día siguiente se recoge y se trae acá donde está pues, la picapasto y la ensiladora y se deja un día más. Entonces esos 2 días que se le da de espera entre el corte y la hora del picado y el ensilaje es buscando que pierda un poco de humedad. Lo más delicado del proceso, según lo afirma Alexi, es la compactación del material que se pica de manera convencional y que por el alto nivel de proteína exige menos humedad que cuando se está haciendo silo de maíz. Una fumigadora destinada exclusivamente al proceso del silo se convierte en la aliada principal, aparte de la picapasto y la compactadora. Pues se procede a picarse y la misma máquina se encarga de tirarlo a unas canecas plásticas y después de que está en la caneca plástica se le va adicionando melaza con un producto para que la fermentación se haga de manera correcta. Para un tarro de 200 kilos nos gastamos de 2 a 3 litros de melaza, pero es una melaza bastante concentrada, o sea, por cada kilo de melaza se le adiciona 1 litro de agua y a esa mezcla, digámoslo así, se le adicionan 26 gramos de silal que nos alcanza más o menos para ensilar 1 tonelada de botón de oro. El método requiere de una inversión inicial significativa, la cual es compensada en el corto plazo con la disminución en la mano de obra requerida. La máquina ejerce más o menos unas 2.000 libras de presión y lo entrega pues muy compactado. La utilización de estos mecanismos se paga muy rápido porque, o por lo menos en nuestro caso, antes de tener la compactadora necesitábamos 6 operarios. Por ejemplo, con 6 operarios nos empacábamos 5 o 6 toneladas en un día. Ahora con 2 operarios nos hemos llegado a empacar hasta 8 toneladas en un día. Culminado el protocolo técnico, el silo es sellado en cada caneca plástica y el siguiente paso es la fermentación y el respectivo suministro a cada animal. Esperar 20 días para que el proceso de fermentación haya terminado. Estamos suministrando más o menos entre 5 y 6 kilos por vaca día del ensilaje botón de oro. Lo estamos suministrando antes del ordeño de la tarde, en más o menos 1 o 2 de la tarde. Antes del ordeño se les está suministrando la totalidad, se hace una sola ración en el día pues por temas de manejo y de mano de obra. Destapada la caneca por primera vez, su contenido debe suministrarse antes de que pasen 24 horas, debido a que en presencia de aire el silo pierde las características de olor y frescura, generando en primer lugar el rechazo del animal o en su defecto intoxicación. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Hasta pronto.